So, yo creo que... Lorena, tú tienes frente tuyo un folleto sobre una de las actividades que ha convocado Tribunal Fuerte. Yo quisiera que por favor la mostraras porque tiene que ver con un tema crucial que habitualmente toma el debate público por el lado de la inseguridad, de las muertes, de la comisión de delitos, ¿no? Pero que tiene como sujetos tanto víctimas como victimarios a los jóvenes, a los chamos. Y eso con toda certeza va a estar presente, como lo ha estado en los últimos tiempos, en lo que resta de acá hasta el próximo 7 de octubre. Hacer una reflexión tuya sobre esto y además que nos expliques de qué trata ese folleto. Ajá, bueno. ¿Cómo conectarlo con esto, no? O sea, ¿cómo el plantear un debate donde sujetos como estos tienen voz? Se conecta con lo del polo patriótico, cómo lo vemos nosotros, cómo esto de alguna manera irrumpe y nos descoloca sobre los actores que tienen legitimidad para participar. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de la repolitización, que lo ha planteado Reinaldo varias veces, que el presidente lo mencionaba el viernes pasado. ¿Desde dónde repolitizar? Es una tarea que nosotros nos hemos dado, o sea, como es una preocupación permanente que tenemos a lo interno del colectivo, sobre todo porque con los jóvenes... Pásame el libro para mostrarlo en cámara porque estamos hablando precisamente de esto. Mira, aquí dice, malandros, identidad, poder y seguridad. Estas fueron unas jornadas de debate de abril a mayo del 2010 y hay unas actividades que vienen ahora también en lo inmediato, ¿no? Exacto. Creo que la gente que nos mira, estén, digamos, de una vez al tanto de que vamos. Ok, exacto. Eso fue un libro que emergió de unas jornadas de debate, 3 jornadas de debate que se hicieron el año pasado en Tribunal Fuerte, donde convergieron en un mismo espacio, en igualdad de condiciones, o sea, en la misma mesa, sentados con el mismo nivel de importancia, jóvenes transgresores, académicos, investigadores sobre violencia, funcionarios públicos responsables de políticas de seguridad o políticas de prevención, activistas o líderes comunitarios. O sea, como actores vinculados con estas realidades que se sentaban a hablar en la misma mesa con el mismo... como en el mismo nivel, ¿no? O sea, sobre todo que los jóvenes transgresores, que en ese momento los malandros, jóvenes que habían participado de prácticas violentas, nunca se habían tenido la posibilidad de hablar del problema desde sus propias voces. De este problema siempre hablan las voces de poder o las voces de saber, ¿no? Entonces, esta fórmula, digamos, este dispositivo de debate, de diálogo, generó procesos de politización. O sea, a partir de procesos de politización, ¿por qué? Porque ellos empiezan a hablar, a elaborar, a reflexionar sobre su experiencia y allí se convierten en un agente que produce un discurso y que tiene que decir algo a los demás. Tú sabes que, disculpa, es que esto es muy sumamente interesante. Hace un par de días, creo que fue el sábado, TVS, que estaba muy bien, TVS por cierto, transmitió el documental Barrabás. Ustedes conocen a Barrabás, ¿no? Sí. Un señor que en su juventud cometió delitos, mató a alguien, fue a la cárcel, y él cuenta cómo tras la lectura de un libro él se dio cuenta de que él no había nacido malandro, de que él no había sido un malandro porque él lo hubiese querido o traía un código genético, sino que la sociedad produjo un ser con tales características. Sí. Y al darse cuenta de eso, entonces él cobró conciencia de que además debía no solo luchar por su liberación individual, sino también por la transformación de esa sociedad. Así es. Víctima de víctima. Bueno, algo así parecido es lo que ha pasado en Tiuna, o sea, como que han llegado jóvenes o sea, jóvenes que han participado de estas formas de vida y cuando tienen que hablar sobre su experiencia, cuando tienen la responsabilidad de ser escuchados por otros iguales. Entonces allí cambia como su posición, cambia su lugar, empiezan a sentir responsabilidad sobre lo que dicen y sobre lo que hacen, ¿no? Consiguen otro beta. Ajá, exactamente. Entonces este año, Ernesto, que quiero como difundir esta información y porque tiene que ver con esto, o sea, porque estos son espacios de politización, porque mucha gente piensa, que lo decía yo el viernes, que los jóvenes no quieren hablar, no se sientan a debatir, se aburren de los debates, que muchas veces es cierto, pero también es por el lugar que ocupan dentro de los espacios de debate. O sea, cuando tú los llamas como sujetos pasivos, como receptores de lo que dicen otros, de lo que dicen lo que siempre han hablado, los que siempre han sabido, y de ellos siempre están del otro lado, escuchando. Cuando están en el colegio, en la escuela, siempre habla el profesor
y ellos siempre son sujetos que reciben y nunca tienen la legitimidad para hablar y decir cosas con sentido, cosas que se reconozcan como verdades. Entonces cuando se cambia ese lugar, cuando en el lugar del debate ocupan un protagonismo, son sujetos activos que inciden, que dicen, cambia, o sea, es un espacio de politización. Fíjate que podemos hacer un maratón, porque es que este tema es sumamente interesante. Desde el momento que ese chamo está en el salón de clase, y entonces en el pizarrón le ponen que la familia es mamá, papá y el hijo. Y resulta que ¿cuántos chamos de esos son hijos de mamá nada más porque papá no existe? Exactamente. Desde ese instante donde esa figura ya no está, comienzan a ser violentados. Su realidad no se parece a la que dice el pizarrón, ¿no? Así es. Y empieza a perder sentido ese espacio, o sea, nosotros partimos del principio de que vivimos en un flujo de violencia, o sea, no es solamente esa es la violencia más difícil, más visible, la que ellos ejercen, pero también vivimos en una sociedad que permanentemente ejerce violencias sutiles, invisibles hacia ellos, violencias estructurales que tienen que ver con eso, con que si los modelos de sociedad que tenemos no se parecen a sus realidades, con los modelos de sociedad que se legitiman, que son hegemónicos, no se parecen a lo que ellos viven, entonces esa frustración, ese contraste que existe, se supone que el bien es esto, que lo ideal es esto, y mi vida no tiene nada que ver con eso, yo estoy afuera. Yo quiero incluirme, pero no sé cómo. Y las formas de discriminación, las formas o sea, que la policía lo siga, o sea, que solamente porque, bueno, es morenito, tiene la gorra y tiene un bolsito de helado, ya lo para inmediatamente y es malandro, o sea, las estigmatizaciones. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando y queremos dar un debate público, y creo que eso tiene que estar vinculado con el polo, en el sentido de que si queremos incorporar a sujetos que han sido discriminados y estigmatizados y hoy reaccionan con violencia frente a esa violencia que la sociedad ejerce sobre ellos de manera cotidiana y sutil, debemos empezar a abrir debates para que ellos tomen la palabra y tengan protagonismo y hablen y digan qué es lo que quieren proponer y desde qué lugar quieren participar. Este año estamos planteando un ciclo de foros sobre juventudes populares que se llama Contrapuntea Tiuna. Y ahí es un ciclo que tiene 4 foros. Partimos, o sea, como el espíritu, el manifiesto de estos foros, menciona, o sea, la reflexión parte de la visibilización de la ley de vagos y maleantes. O sea, como un mecanismo concreto de discriminación de las clases populares de la Cuarta República, y que a pesar de que se extinguió en 1997, aún continúan formas de discriminación y exclusión implícitas y explícitas hacia algunos sujetos que son los indeseables de la sociedad armónica que se montó en la cabeza los mantuanos de esa época y los mantuanos de hoy. O sea que los hijos de los indios y negros hace 400 años, los hijos de los pobres de hoy siguen siendo discriminados tal como se hacía en la Cuarta República, pero quizás con formas más sutiles, y de eso no se habla. O sea, que nosotros le hayamos puesto ese nombre a ese libro, la palabra malandros, titulado así, muchos se horrorizaron. ¿Por qué utilizar ese nombre? O sea, como los innombrables, ¿por qué nombrarlos así? ¿Por qué no hablar de la inseguridad ciudadana, un discurso abstracto que han producido técnicos? Que ha producido la tecnocracia capitalista. ¿Por qué no mencionar, por qué no hablar del problema con un lenguaje mucho más sincero, que se parezca a como se habla en la calle, ¿no? ¿Este chamo que está en la foto quién es? Ese es un chamo que estuvo preso en el Carolina Busler, hoy falleció, producto de la conflictividad social que hay, porque cuando ellos salen de centros de privación de libertad vuelven como a contexto de conflicto. Y bueno, nosotros tuvimos Tiuna el Fuerte, tuvo un trabajo de intervención allí con un proyecto de formación radial y producción audiovisual, y conocimos a muchos de estos jóvenes, tenemos una experiencia allí, y bueno, él fue uno de los jóvenes que trabajó con nosotros, y bueno, un joven súper creativo que aportaba, que decía, sobre todo cuando se cambió el lugar desde donde se relacionaba con él, cuando se le dio protagonismo y le dijo, pues produce algo y di algo sobre ti que la gente no se haya imaginado que tú eres capaz de decir y de hacer. Y bueno, se generaron muchísimos productos comunicacionales de alta calidad, ¿no? Sin embargo, la rueda de la violencia se lo llevó por delante, exacto, ¿no? La violencia se lo llevó. ¿Él se llamaba? Ronita. Ronita. Ronita, le decía. Bueno. Ronita, uno de nuestros chamos que están allí en la calle, están todos los días, muchos de ellos criados por abuelos, por cierto, porque como no está el papá, sale el abuelo a dar la cara, ¿cierto? Don Mauro. Sí, es verdad. Bueno, a esa Venezuela real es hacia donde yo entiendo apunta
el gran polo patriótico, esa Venezuela, digamos, de la cotidianidad de las dificultades, porque 12 años de revolución han tenido como saldo, por ejemplo, de los 300.000 pensionados que había en los tiempos de la cuarta, a casi 2 millones, entre ellos Mauro, que completó sus cotizaciones en la primera oleada, ¿no? Exacto. Ok, pero a esos 12 años, al lado de esas conquistas, hay pasivos, hay dificultades, problemas cotidianos, problemas viejos que siguen estando, problemas nuevos que han venido surgiendo. Entonces, de algún modo, entiendo, la convocatoria del presidente es a avanzar en la resolución de esos problemas, a atacar esos problemas y al mismo tiempo ganarle las elecciones a una gente que dice, mira, esos 12 años han sido un fracaso. Claro. No solamente eso, que todos los meses se incorporan 12, 13, 20 mil nuevos pensionados, que en el pasado no existía. Y hay mucha gente que hace demagogia y busca de manipular al adulto mayor porque les ofrece cestatique y demás. Yo le digo a esos hermanos que no se dejen manipular. Hay un proverbio filosófico que dice que no todo lo bueno es bueno, ni todo lo malo es malo. Del que no nos den cestatique no es malo, porque el seguro social no es pensión nada más. El seguro social es asistencia médica, son hospitales, centros de rehabilitación, medicamentos de alto costo para la gente que sufre de cáncer, de sida, de osteoporosis y para de contar, diálisis, que en el pasado no existía. El que le daba cáncer se moría si no tenía con qué pagar el alto costo de los medicamentos. El seguro social existía nada más para aquellas personas que estaban aseguradas. No había un hospital que te atendiera si tú no eras asegurado. No podías entrar a un hospital de seguro social. Hoy en día los hospitales del seguro social te atienden a cualquier ciudadano. E incluso el hospital militar era nada más para funcionarios militares o familiares que estaban afiliados. Ahora el hospital militar abierto a todos los ciudadanos. Eso es, yo digo que nosotros estamos viviendo la conquista de la ilusión, porque nosotros los que luchamos y aspiramos siempre, lo estamos viviendo ahora. En el pasado esto era imposible. E incluso el doctor Rafael Caldera fue uno que dijo que el hombre y la mujer a los 35 años de edad no servía para trabajar. De ahí fue que... yo estoy trabajando sobre tiempo. Entonces yo era uno que decía, si a los 35 años de edad no sirve esto para trabajar, entonces la pensión debe ser a los 40, porque entonces de ahí fue que nació la buhonería, cogió fuerza, que llegó que tú vas a buscar trabajo a una empresa, te piden que hables inglés, manejes computadora, 5 años de experiencia. La gente no nace aprendida y sea bonito, porque si eres de color no sirve. Si dices que vives en un barrio, te catalogan como delincuente. Que gente que yo buscaba su trabajo y tenía que mentir que vivía en una zona, en Chacao o en otra zona, que no lo marcara como a decir que vive en un barrio, porque era un pecado. Eso, no teníamos cédula, el venezolano carecía de cédula. Tú ibas a buscar cédula, tenías que ir de madrugada, te repartían 20, 30 números. Si no llegaste a tiempo tenías que ir otro día. Te daban un comprobante que te duraba 6 meses, 1 año. Mira, Marta, disculpa, los viejitos tienen memoria de eso porque lo vivieron, ¿no? Con el perdón de la palabra de los viejitos, los adultos mayores. No se ofenda por eso. Pero los chamos, ya un chamo que está ahorita de 20, 22, 25 años, le cuentan eso y es como cuando uno le contaban de cuando Betancourt, de cuando León, ¿no? Así que el trabajo con los adultos mayores es distinto al trabajo con los jóvenes, ¿no? Claro. Mira, tenemos llamada José A. Medina desde Margarita, por favor, si pudieran dar los teléfonos de contactarlos. No sé si ustedes tienen alguna manera de... Bueno, en el contacto mío, YBKE Mundial, a la mensajería de texto 0416-905-1602, 993
6242-993-5807. Perfecto, mira, ya tenemos llamadas, vamos a ir, el chamo Mauro, vale, tiene muchas llamadas, Ernesto Miranda de San Bernardino, un saludo revolucionario a mi queridísimo Mauro de Katia, Hermes Escalonas de Huihue, Mercal Huihue condiciona la venta de alimentos a lo que ellos llaman combos y además también le envía saludos a Mauro. Albeni Santeliz de Siquisiqui, Estado Lara, este gobierno bolivariano es el único que ha ayudado a las personas adultas mayores y nuevamente un saludo a Mauro de Katia. Freddy Medina de Guayana, hace 2 meses no han pagado las madres del barrio, queremos ayuda, atención con los responsables. Elsa Vandres desde Altagracia de Orituco quiere hablar con Mauro, le das un número. Luis Villasana desde Mariara, recuerde señor Mauro que lamentablemente hay muchos adultos mayores que añoran la cuarta, aún no abren los ojos a nuestra realidad. Bueno, mira, capitalizó las llamadas. Arrasando, ¿ah? Yo pensé que iba a ser Lorena. Claro, yo también. Exacto. No estoy diciendo cosas muy No, claro que sí. Lo que pasa es que bueno, los viejitos son los más activos. Los viejitos no. Viejitos no usaban. No, digamos que esta es la hora. Esta hora es difícil que los jóvenes. Es verdad que los chamos se paran tarde. Bueno, no tan temprano, a las 6. ¿Verdad? Se está despertando. Mucha rumba. Pues, No, hay gente que asocia a la juventud solamente a eso. solamente a eso, pero ya hoy lunes no debería. No debería, ¿no? Es verdad. Bueno, ya tenemos que cerrar. Tú querías hacer una reflexión, Reinaldo. Sí, la de cierre. El Mauro decía, hablaba que lo podemos vincular con el tema de la exclusión simbólica, ¿no? Como eso de que no se podía decir dónde vivía uno porque lo catalogaban como marginal. Nietzsche, malandro. Bueno, tú sabes que yo soy, a mucha honra, soy profesor fundador de la Universidad Bolivariana. Yo tuve la gracia, el privilegio, digamos, ¿no? de darle clase a los muchachos que comenzaban allí hace, imagínate, no sé, 5 años, 6 años ya. Y una de las cosas que me decían ellos en la primera clase, a mí no se me olvida jamás, es el orgullo que ellos sentían, la satisfacción que ellos sentían al poder decir sin miedo y sin vergüenza, yo vengo de Katia, yo vengo del 23 de enero, yo vengo de Propatria, yo vengo de tal y de tal y de tal, ¿no? O sea, hay una cuestión allí, yo creo que es uno de los legados fundamentales de la Revolución Bolivariana, en ese sentido, la inclusión, ¿no? O sea, que la juventud, como todos los distintos sujetos, se sientan incluidos, pero que además la Revolución Bolivariana implique la creación de las condiciones para que esa inclusión sea efectiva. La Revolución ha hecho eso. Y uno de los mensajes, digamos, que nosotros tenemos que transmitir permanentemente es que eso solamente es posible en Revolución Bolivariana. Y por eso hay que triunfar el 7 de octubre de 2012, hay que triunfar en cada contienda electoral y hay que seguir profundizando la Revolución Bolivariana. Pero la revolución también produce, bueno, porque como la revolución no es una cosa abstracta, ¿no? Y la protagonizamos, la empujamos y nos equivocamos también, seres humanos. Una de las cosas, bueno, que ha sido parte del debate intenso y rico que se ha dado durante el último año, diría yo sobre todo, ha sido que la revolución también invisibilizó a lo que había visibilizado antes, ¿no? De hecho, el momento más aplaudido de la extraordinaria jornada del viernes pasado con el grupo promotor del Gran Polo Patriótico fue el momento en el que el presidente exigió a los medios públicos abrirse a la crítica popular, ¿no? De hecho, hay algunos compañeros periodistas que participan de ese espacio y nosotros tenemos la absoluta certeza de que buena parte de los periodistas que trabajan en los medios públicos están a favor de mostrar esas cosas. Por ejemplo, en la Bolivariana está sucediendo algo que yo, con toda honestidad, no sé qué es lo que está pasando allí, pero sé que hay un conflicto. Y ese conflicto nosotros deberíamos verlo por las pantallas de las televisoras públicas. Deberíamos enterarnos, informarnos de qué es lo que está pasando allí, es a través de esta pantalla. Yo, digamos, cito el tema de la Universidad Bolivariana, o sea, es cierto que yo desconozco lo que está pasando allí como un caso más, pero así hay muchos otros. Entonces, al mismo tiempo que nosotros visibilizamos, incluimos simbólicamente y repetimos, porque hay que hacerlo, es nuestro deber como revolucionarios, decir que el único camino para dignificar esta patria es seguir profundizando la revolución bolivariana. Bueno, esos conflictos también hay que visibilizarlos, porque además esa es la manera de seguir incluyendo y seguir dignificando a personas, bueno, que están excluidas, ¿no?
Bueno, y personas excluidas son las que van a participar justamente en estas actividades. Contrapuntea Tiuna, ciclo de foros sobre juventudes populares, voces latentes, asociación civil y juventudes otras. Hacen la convocatoria del 13 de octubre al 3 de noviembre. Fíjense ustedes cada una de las actividades que va a haber en estos días. Menores, jóvenes del barrio, en la línea de fuego entre el mercado y el Estado. Tú sabes que a mí me gusta más cuando la cosa no la hace natural. Eso, porque ustedes congelan la imagen allí y la gente no ve dónde uno está mostrando. Mira, el 20 de octubre, malandros, identidades juveniles populares, transgresiones y controles, los desafíos planteados por el sistema penitenciario. El 27 de octubre, sexo desviados, sexo, género, diversidad, ¿qué es esto? Ni burgueses, una X ni significa que es de las dos cosas. Ni desclasados. ¿Sabes que esa es una tendencia que ahora que están tratando de imponer ustedes, ¿no? Antes era la arroba para que fuesen ellas y ellos. Y ahora le ponen una X y entonces es ellas, ellos y esos otros, ¿no? U otras. Exactamente. El 3 de noviembre, Alienados, la cultura popular urbana en el siglo XXI entre el 4 y el YouTube. ¿Es así? Es así. Cerramos con eso. Quisimos ponerle los nombres a cada foro, los estigmas que ejercen discriminación sobre sujetos que participan de determinadas prácticas que se ubican en la sociedad de determinada manera. Malandros, bueno, ya es como darle continuidad al foro, al ciclo de foros que hicimos el año pasado. Lo interesante allí es que vamos a tener a jóvenes que estuvieron retenidos en centros de reclusión, a la profesora Elsie Rosales, que está muy ganada a seguir debatiendo con nosotros sobre este tema. Estamos invitando a la ministra Iris Varela y a activistas, a gente que tiene trabajo en esta línea. Y bueno, en los otros foros también, por ejemplo en el de Cultura entre el 4 y el iPod, con el ministro Pedro Calzadilla, queremos invitarlo, y en el caso de Jóvenes del Barrio, que el mercado está haciendo política con nuestros jóvenes, que vamos a hacer nosotros como Estado, ¿no? La página web de Tiuna El Fuerte, donde pueden encontrar mayor información sobre esto, laboratoriodeartesurbanas.blogspot.com o 672-3095, que es nuestro teléfono, escribirnos también, tiunelfuerte@gmail, por allí pueden conseguir toda la información. Perfecto, y ya para terminar, Mauro de Katia, él le está mostrando hace rato este papel, Sociedad Comunal Comunitaria La Tercera Edad en Marcha sin barreras. Basado en la Constitución y amparado con la Constitución. Dale un mensaje final, Mauro. Primero que todo, 3 segundos. Que estamos pidiendo que al adulto mayor que optó por el decreto 7401, que no tiene para pagar las cotizaciones pendientes, porque si no tiene ingreso, ¿cómo va a tener egreso? Estamos pidiendo, y el ciudadano presidente de la República tomó muy en cuenta la trampa legal, pues, como digamos, que tú vas a buscar un préstamo al adulto mayor, no te lo dan porque ya eres viejo. Entonces, te dan, si tú quieres, no te dan tarjeta de crédito. Si quieres una tarjeta de crédito, tienes que depositar 5.000 bolívares fuertes para que te den la tarjeta, que prácticamente ya estás pagando por adelantado. Te dan 2%. ¿Qué discriminación? 2% y selectivo. 2% de intereses al depósito fijo. Y entonces la tarjeta te cobra 28-30% de lo que tú vas a consumir, que ya por adelantado ya lo tienes pago. No pedimos que al adulto mayor, cuando va de viaje, va a salir de viaje, se le dé una tarjeta, porque si no sabe manejar una tarjeta aquí, menos en el exterior, porque después recibe la tarjeta, le quitan 15% para darle efectivo, que sea por el Banco Central de Venezuela, que le den sus $3.000. Muchas gracias, hermano. Éxito, ¿eh? Para adelante que es para allá, mi comandante. Así es. Bueno, muchas gracias, Reinaldo, muchas gracias, gracias a Mauro y gracias sobre todo a Dair, que ha tenido muchísima paciencia el día de hoy, porque hace rato nos están pidiendo el pase. Hasta mañana a las 6 en una nueva entrevista con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buen día.